Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía en el que siempre estamos hablando de lo que nos gusta, de las fotos, fotos, fotos. Y en esta ocasión, si estáis pensando o valorando la opción de hacer el desembolso de comprar una nueva cámara y además que sea una cámara full frame, pues bueno, yo os ofrezco mi punto de vista con 5 razones por las cuales yo considero que sí que merece la pena el gasto para adquirir una cámara con un sensor más grande, de tamaño 35 milímetros, el llamado sensor full frame de formato completo. Considero que es muy bueno el sensor completo para trabajar con sensibilidades altas, es decir, cuando tenemos muy poquita luz y necesitamos rapidez, que nos toca subir los niveles de ISO. ¿Qué ocurre con el sensor full frame? Que es más grande, tiene los fotolitos más grandes, captura mucha más luz y nos permite, pues bueno, tener un nivel de ruido en sensibilidades altas mucho menor que en los sensores APS-C. En los últimos años se ha ido reduciendo esa distancia, pero sí que es verdad que para ciertos trabajos, como son por ejemplo trabajos con muy poquita luz, trabajos, pues no sé, fotografía nocturna que necesitemos subir la ISO y no nos quede más remedio y tal, bueno, pues si nosotros no queremos que el ruido sea un problema, las cámaras full frame sí que son la solución. Segunda razón, el rango dinámico. Estas cámaras tienen un rango dinámico mucho mayor que las de sensores más pequeños. Es decir, que vamos a hacer una foto y en nuestro formato RAW que capturaremos mediante el sensor con toda la información de la escena, tendremos toda la información y mucha más, por supuesto, que en una cámara con un sensor más pequeño de las zonas brillantes y de las zonas oscuras, pudiendo recuperar las sombras o recuperar las luces de una manera más óptima que si tuviéramos un sensor más pequeño. Esto es porque capturamos mucha más información, tenemos mucho mayor el rango dinámico del sensor, así que nos puede ser de mucha utilidad. Tercera razón, no tenemos recorte, no tenemos factor de multiplicación, porque el estándar del mercado actualmente es el full frame, el 35 milímetros, el que se trajo del analógico. ¿Qué pasa? Que básicamente, como hemos dicho ya en muchos vídeos que tenéis en este canal, el tema del factor de recorte y de que muchos fabricantes pues optaran por montar en sus cámaras sensores más pequeños como el APS-C, como el micro 4 tercios, como el sensor de 1 pulgada, es por tema de construcción, porque son más pequeños, más livianos, se puede montar en cuerpos más pequeños y el sensor full frame actualmente pues bueno, necesita más espacio, necesita otro tipo de fabricación y es más costosa. Por ello pues lo han dejado para cámaras más, llamémosle, profesionales y más caras. Pero, ¿qué tenemos? Pues que el 35 milímetros que montemos con nuestro objetivo es un 35, que un 24 es un 24, que un 12 es un 12 milímetros y que un 105 es un 105 milímetros. ¿Esto qué nos ayuda? En que tendremos angulares realmente angulares. Cuando nosotros veamos un 24 milímetros o un 20 milímetros, que es más angular todavía, en nuestra cámara full frame, vamos a ver realmente esos 20 milímetros, toda esa cantidad de elementos que van a entrar en nuestro encuadre, lo cual es muy interesante, aunque tiene esa contra, ¿no? Que no veremos tan cerca las cosas. Tendremos que, si queremos tener un tele de muy largo alcance, tendremos ahí que desembolsar dinero y cargarnos muchos kilos a las espaldas, pero bueno, básicamente una de las ventajas también es el que no tendremos factor de multiplicación. El cuarto punto por el cual es bueno la cámara full frame es porque el visor es de mayor calidad, es más grande que el de una cámara, por ejemplo, de APS-C. Esto es muy útil, sobre todo porque no nos va, digamos, a influir en el resultado final de la fotografía, no va a ser más nítida la foto, pero sí que vamos a tener pues, una sensación mucho mejor a la hora de tomarla. Podremos ver mucho mejor la escena a fotografiar y siempre, pues bueno, eso nos ayuda en nuestro trabajo. Y quinto, por lo general, las cámaras que montan un sensor full frame de tamaño completo son cámaras con ese apellido profesional. ¿Y esto qué significa? Pues nada, porque en realidad los profesionales somos nosotros los que estamos detrás haciendo la foto. Pero sí que es verdad que ese apellido de profesional se aplica básicamente porque la construcción de estas cámaras son mucho más robustas, tienen unas prestaciones técnicas mucho mayores, por ejemplo, en rapidez de ráfagas, de enfoque, un mayor buffer a la hora de tomar fotografías y bueno, circunstancias pues, que nos pueden servir como por ejemplo cuerpos sellados, etc. Bueno, son ventajas que tenemos con respecto a cámaras pues, que son más baratas, que tienen sensores más pequeños.
Esa es mi quinta razón por la que merece la pena comprar una full frame. En resumen, tenemos un vídeo en el que encontraréis las 5 ventajas del APS-C y aquí tenemos un vídeo en el que tenemos las 5 ventajas del full frame. ¿Cuál os conviene? Depende de vuestro estilo de fotos, de vosotros mismos. Al final, si estáis dispuestos a hacer un desembolso, a llevar más kilos, a tener más o menos calidad en ISOs altos, depende mucho del tipo de foto que hagáis. Entonces, analizad bien lo que necesitáis, mirad bien todo lo que tenemos en el mercado y al final, pues bueno, la cámara es una herramienta, nosotros somos los fotógrafos. Eso sí, vamos a buscar la herramienta más óptima para nuestro trabajo. Espero que os haya servido, que os haya resuelto alguna duda. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, yo os lo agradezco un montón, compartidlo. Y si no lo estáis, pues oye, suscribiros al canal para seguir hablando de fotografía. A mí me encontráis en robertomasfoto.com, en mis redes sociales y en este canal de YouTube con muchos más vídeos. ¡Chao!